Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la señal de Jonás. Esta es la segunda presentación. En la anterior presentación estudiamos acerca de que no hay 3 días y 3 noches entre viernes por la tarde y domingo por la madrugada, acerca del nacimiento de Jesús. La pregunta entonces surge, bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice que el día siguiente a la muerte de Jesús era un sábado? Y es ahí en donde erran muchos al no estudiar adecuadamente de qué es lo que está hablando. Dicen, es que ahí dice que es un viernes, con toda claridad dice que era un viernes el día en que Jesús murió. ¿Por qué? Porque el día siguiente era un sábado. Pero para eso, para poderlo comprender, vamos a estudiar una de las fiestas judías que se estaba desarrollando cuando Jesús murió. Y esta fiesta es la Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas de peregrinaje en que todos los hombres de Israel tenían que subir a Jerusalén. Era una fiesta de 8 días y se celebraba durante los días 14 al 21 del primer mes hebreo, que se denomina Nisan o Nisan, y generalmente cae alrededor del mes de abril en el calendario gregoriano. La Pascua comienza con una comida especial. Y la noche previa al primer día de la Pascua es lo que se conoce como la víspera de la Pascua, o el Erev Pesach, que es como se dice en hebreo. El orden de la fiesta era el siguiente. El 14 de Nisan, este era el Erev Pesach, o la víspera de la Pascua. Según Números 28:16 dice, mas en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua de Jehová. Es decir, en ese día se iniciaba, al terminar el 14, era cuando se empezaba oficialmente la Pascua. En ese día se sacrificaba al cordero y se comían panes sin levadura. Según Éxodo 12:18 dice, en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Note usted, desde el 14 hasta el 21 era esta fiesta. Ahora, el 15 de Nisan, a este era el que se le conocía como el gran sábado. Según Números 28, del 17 al 18 dice, y a los 15 días de este mes, la solemnidad, por 7 días se comerán ácimos. El primer día, santa convocación, ninguna obra servil haréis. Note esto, que el primer día de estos 7 días, recuerden, eran 8 días. El primer día, o del día previo a la semana esta de la que estamos leyendo en este momento, era el Erev Pesach, o la víspera de la Pascua, que era el día cuando se comía el cordero. Pero el primer día oficialmente donde se empezaba a comer los panes ácimos era el 15 del mes. El 15 del mes, en ese día, según la lectura que vamos a tener de Número 28, del 17 al 18, este día, el 15, era un día de santa convocación y no se debía trabajar. En hebreo, la palabra sábado o Shabbat, este día significa reposo, descanso. Y habían 2 clases de sábado para los hebreos. Estaba el sábado semanal y el sábado ceremonial. El sábado semanal es el que caía el 7º día de la semana, pero el sábado ceremonial era el que correspondía a las santas convocaciones mandadas por Dios, tal como acabamos de leer en Números 28, 17 al 18. Lo vuelvo a leer para que quede claro. Y a los 15 días de este mes, la solemnidad, por 7 días se comerán ácimos. El primer día, es decir, desde el 15 del mes, santa convocación, ninguna obra servil haréis. Como no se trabajaba, ese era un sábado, era un Shabbat, era un sábado ceremonial. En Juan 19:31, ahí podemos leer que dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, o sea, cuando decimos la víspera de la Pascua, ¿qué día era? Era el Pesaj, o era eso corresponde al 14. Entonces, le vuelvo a leer, dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado,
pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados. No era el sábado semanal, sino era el gran día del sábado, el gran sábado, que no es el sábado semanal. El gran sábado era el 15 del mes primero hebreo. No corresponde al sábado semanal, sino al sábado ceremonial. Entonces ahora usted ahí tiene la respuesta. Entonces, ¿por qué dice que era un sábado el día siguiente a la muerte de Jesús? Sí era un sábado, pero no era el sábado semanal. Era otro Shabbat, otro descanso, otro reposo. Era un día de santa convocación, no era el sábado semanal. El sábado ceremonial podía caer en cualquier día de la semana porque se guiaba por el calendario. En este caso era el 15 del primer mes. Y si usted sigue leyendo en Números 28, comprenderá que luego pues venían los días en que se comía panes sin levadura. Los siguientes días no eran sábados, es decir, no eran descansos ceremoniales, sino que eran días laborales, pero comían panes sin levadura. Usted puede leer en Levítico 23:15 que dice, y os habéis de comer desde el siguiente día del sábado, ojo, desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Bueno, aquí empezaba otro tipo de festividades. El punto aquí dice, desde el siguiente día del sábado. ¿De qué sábado? No del sábado semanal, sino del sábado ceremonial. Y este es el problema para muchos, porque no les gusta estudiar el Antiguo Testamento, no les gusta entender en qué consistían las fiestas levíticas, y por eso se pierden y dice, aquí dice sábado, entonces solo tienen, para ellos sábado solo significa el séptimo día de la semana, pero según lo que estamos leyendo, no era lo único, sino que habían otro significado, por lo menos. Ahora si vemos en número 28-25 dice, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra servilaréis. Siempre la misma fiesta. ¿Qué significa? Que la fiesta total de la Pascua, que correspondía a 8 días, el primer día que era que se comía el cordero y luego los 7 días de los panes sin levadura, el primer día de los panes sin levadura era sábado ceremonial y el séptimo día de los panes sin levadura era otro sábado ceremonial. Durante esta temporada, entonces, en el periodo de 2 semanas, caían 4 sábados. 2 sábados semanales y 2 sábados ceremoniales. Se descansaban 4 días. Ahora, no era un simple descanso. Los sábados semanales, pues, porque se reposaba, el día de reposo, y luego los sábados ceremoniales, que también se reposaba, pero lo que se hacía era celebrar esta fiesta. Y Jesús dijo que su muerte sería en la Pascua. En Mateo 26:2 dice, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Jesús claramente nos liga que su muerte fue durante la Pascua. Eso cualquier cristiano lo sabe, de que Jesús murió en los días de la Pascua. Y justo en el primer día de esos 8, el 14 de Nisan, los discípulos fueron a preparar el lugar para que Jesús la celebrara. Mateo 26, del 17 al 19 dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Porque en total comían panes sin levadura también en el día de la Pascua, aunque oficialmente la semana de los panes sin levadura es desde el 15, con la diferencia de que el 15 era un sábado ceremonial y el 14 era el día en que se comía el cordero, se sacrificaba el cordero. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Ojo, no está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, está hablando de la Pascua, del sacrificio del cordero. Y luego dice, y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua, es decir, prepararon la Pascua, hicieron los preparativos del cordero para que ya Jesús y el resto de discípulos la comieran. Ya en Lucas 22:15 dice, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
Vemos entonces claramente en el tiempo de la muerte de Jesús. La palabra de Dios confirma entonces que Jesús murió en el Erev Pesaj, en la víspera de la Pascua, como ya vimos que se tomaba esa comida especial que era el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Según Éxodo 12, 5, 6 dice, el Cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. De este cordero participó Jesús. ¿Cuándo? La noche del 14 de Nisan. Recuerde que los días bíblicos se cuentan desde la caída del sol, no desde la medianoche. Ahora, si ya vemos todo lo relacionado con el Erev Pesaj, en Lucas 23:54 dice, y era el día de la víspera de la Pascua, que ya dijimos, el Erev Pesaj, y era el día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Ahora usted ya tiene la respuesta. ¿Qué sábado es el que venía? No era el sábado semanal, era el sábado ceremonial, no el sábado semanal. Y como ya hemos venido leyendo, Juan 19, versos 14, 31 y 42, voy a leer estos 3 versos nada más. Dice, y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado. ¿Cuál sábado? El sábado ceremonial. Pues era el gran día del sábado. Ojo, aquí hace una aclaración para hacer ver que no era el sábado semanal, dice, para que no quedasen en el sábado, dice. Pues era el gran día del sábado. El gran día del sábado era el 15 del primer mes hebreo. Dice que rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En la víspera de la Pascua, Caifás no entró al pretorio para no contaminarse porque iba a comer la Pascua, dice Juan 18:28. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio y era por la mañana y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Sin embargo, la comida de la que iban a participar no era del Cordero Pascual, porque ese ya lo habían comido por la noche, sino de la comida del primer día de la Pascua, de esa semana de la que participaban el 15 de Nisan, que era el primer mes hebreo y que era el día de Santa Convocación, según lo que ya hemos leído en Números 28. De esa cuenta no entraron al pretorio para no ser contaminados, porque se estaban preparando para el día de la Santa Convocación. Ese día de Santa Convocación era un sábado ceremonial al cual llamaban el Gran Sábado. Juan 19:31, lo leemos otra vez. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado. Esto nos muestra que Jesús participó del Cordero Pascual, del pan y del fruto de la vid, y lavó los pies de los discípulos la noche del 14 del primer mes. Como ya vimos, Jesús murió durante la parte clara de ese mismo día. En esa fecha, en el calendario judío del año 30, cayó 3 de abril, correspondiendo al día miércoles, tal como se ilustra a continuación. Este cuadro que ustedes ven, que ustedes están viendo en este momento, este fue obtenido del sitio web www.ev como hebreo, cal.com, y ahí usted puede ingresar cualquier fecha del calendario gregoriano y le va a decir, le va a coincidir qué días del calendario hebreo corresponden. ¿Por qué es abril 30? Bueno, usted tendrá que estudiar un poco de historia y ver que el calendario gregoriano está equivocado. Hay 4 o 5 años de error en el cálculo del nacimiento de Jesús. Bueno, el nacimiento de Jesús está errado del todo. Jesús no nació el 25 de diciembre y para empezar. Y además, pues hubieron 4 o 5 años de error.
corresponde a abril, perdón, del año 30. Si usted nota, el 14 de Nisan correspondió a un día miércoles. Ese es el Erev Pesaj, el día de la muerte de Jesús, que correspondió a un día miércoles. Luego el jueves es el 15 de Nisan, el gran día del sábado, no es el sábado semanal. Y luego viene el viernes, el 16 de Nisan. Jesús todavía estaba en el sepulcro. Y luego, si contamos los 3 días y las 3 noches, Jesús debía haber resucitado el sábado 6 de abril del año 30, un 17 de Nisan. En ese día, al caer el sol, es cuando Jesús debió haber resucitado. ¿De dónde obtenemos todo esto? Pues bueno, hemos visto las escrituras y también estamos demostrándolo con un calendario de cómo correspondió en esa época la fecha de la muerte de nuestro Señor. Jesús no resucitó en domingo. Jesús no murió un viernes. Es un error de interpretación que, por más que la mayoría lo repitan, no significa que esa sea la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que dicen las escrituras. Las interpretaciones humanas ajenas a las escrituras jamás podrán ser la verdad. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con ustedes. En la próxima presentación estudiaremos con más detalle todo el proceso de lo que ocurrió cada uno de los días. Desde el día de la muerte de Jesús hasta al tercer día cuando Él resucitó. Es un gusto estudiar con ustedes. Paz a cada uno de ustedes.